La serie de Un Show Más es súper épica y memorable de principio a fin, no solo por ser una de las últimas grandes obras de su generación, sino también por todos sus elementos mega icónicos que la hacen inconfundible para cualquiera que la mire, y siendo uno de los más notables todos los artefactos usados en la obra para empezar o mover la trama, ya sea para algún fin super random y absurdo, o para literalmente salvar el universo como último recurso. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los mejores objetos en Un Show Más, empezando por los más simples y básicos en cuanto a diseño y potencial, hasta llegar a los más poderosos, versátiles o útiles a nivel general en la historia. Y antes de comenzar, aclaro que en la lista no aparecerán comidas, vehículos o estructuras de gran tamaño, sino solamente elementos pequeños o personales capaces de ser manejados de manera específica e individual. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. The Book of Park Records. Dude, open it up! I don't know, man. Y en el último lugar del especial tenemos al libro de registros del parque, el cual tiene un poder bastante interesante pero a la vez muy restringido y situacional, siendo un cuaderno capaz de hacer realidad cualquier cosa escrita en sus páginas, pero con la limitante de solo hacerlo dentro del área o perímetro del parque, siendo algo así como una varita mágica que concede cualquier capricho, pero solo en la zona conectada a él, pudiendo ya sea cocinar o limpiar algo de manera impecable, u obligar a que pasen eventos futuros de manera literal, como el hecho que Mordecai y Rigby tuvieran que trabajar duro, o que nevaría ese día tal y como los protas lo habían escrito, reflejando así su poder para alterar la realidad, aunque de forma muy delimitada, siendo su mayor hazaña el crear un monstruo de nieve gigante a causa de una imprudencia de Rigby, el cual inhabilitó el propio libro al separarlo en partes para así no desaparecer. Y aunque al final lograron vencerlo al rearmarlo, dejó clara la debilidad tan simple y obvia que poseía aquel libro, haciéndolo un objeto fuerte pero demasiado problemático en comparación a los demás puestos de la lista. Hora de terminar esta tarea de la lista. Y en la novena posición encontramos a los puños justicieros, objetos que debutaron en el capítulo del mismo nombre de la tercera temporada, donde se revelan como llamativos guantes místicos creados para combatir a Clord Bane, el Destructor, con Skip siendo el campeón elegido para encararlo cada que este reapareciera. Sin embargo, en su episodio debut, fueron Mordecai y Rigby los que reemplazaron a su amigo a causa de un accidente que estos le ocasionaron. Y aunque por separado eran mucho más débiles que Skips, lograron vencer a Clord Bane usando los guantes gracias a su gran trabajo en equipo, mandándolo a volar hacia el espacio profundo luego de darle una buena paliza, reflejando el enorme poder físico que guardaban esos guantes como para encarar a una deidad malvada con facilidad, a quien de hecho Skips ya había derrotado siglos antes durante eventos muy lejanos de su vida. Y pese al decente desempeño que mostraron, poseen una ridícula debilidad al agua que les ocasiona un cortocircuito masivo que los hace estallar, haciendo así a los puños herramientas súper desbalanceadas al tener un poder e impacto grandiosos, pero a costa de ser muy vulnerables a algo tan trivial como un vasito de agua. Vicky, play epic tunes. Y en el octavo lugar del material tenemos a Vicky, dispositivo multiusos con un curioso diseño que según su dueño Jack fue fabricado en el futuro, algo que aunque no se confirma en la serie, se respalda bastante al ver el tremendo abanico de usos que ofrece, que van desde poder rastrear personas aunque estén muy mal dibujadas, lanzar misiles o proyectiles con un decente alcance y poder, e incluso puede ser usado como radio al poner música de ambiente mientras pelea, además de contar con una IA femenina que sirve de asistente personal para su usuario Jack, haciendo así a Vicky un gadget multifacético capaz de cubrir todas las necesidades de un mercenario con facilidad, siendo en esencia una excelente herramienta de búsqueda y cacería siempre y cuando esta funcione correctamente, ya que pese al interesante diseño y versatilidad de Vicky, esta tiene la pega de trabarse de vez en cuando, tal y como lo vimos en su aparición, haciéndolo un aparato poco confiable en ciertos momentos y lugares, al perder mucha de su eficiencia de manera impredecible y bastante repentina. Y en la séptima posición aparecen los sonajeros mágicos, que al igual que los guanteletes justicieros, son de naturaleza mística y cósmica,
siendo los aparatos insignia de los guardianes de la eterna juventud, con los que pueden realizar varias cosas dependiendo de la situación, pudiendo ya sea usarlos para mover cosas en el aire, crear hielo o elementos de la nada, y su uso más común, el poder lanzar rayos de energía concentrados, ya sea para ataque o defensa. Y por supuesto también permiten dar o quitar la inmortalidad a cualquiera que esté ligado a su poder, tal y como se ve con Skips, quien mantiene su vida eterna gracias a un ritual con uno de esos sonajeros, volviéndolos así artefactos moderadamente versátiles al poder hacer un montón de acciones que desafían la física, lógica e incluso la vida misma, aunque con la limitante de no ser demasiado contundentes como para vencer a enemigos de un calibre muy superior, como Clockwing el Destructor o incluso Skips, quien resistió un lanzamiento de pelotas potenciadas por aquellos sonajeros, volviéndolos así artículos útiles y algo llamativos, pero sin llegar a ser demasiado arrolladores. Y en el puesto 6 del repertorio tenemos al traje de Benson, un elemento visto y usado por él en el capítulo del mismo nombre de la temporada 6, siendo un atuendo hallado por él de pura casualidad dentro de una caja, y al probarlo descubre que le queda perfecto y por ello decide usarlo para así mejorar su ánimo. Pero lo que él no sabía es que dicho traje era mucho más de lo que aparentaba a simple vista, pudiendo autolimpiarse luego de un incidente con lejía e incluso poder moverse a voluntad según su criterio y conveniencia. Pero sin duda el uso más famoso del traje es la ultra capacidad que le da Benson al ponérselo, otorgándole super agilidad, fuerza y resistencia más allá de cualquier límite humano o natural, pudiendo vencer a un batallón de hombres con facilidad e incluso encarar un tanque de guerra con total firmeza y seguridad, con Benson incluso logrando resistir varios cañonazos directos gracias al dichoso traje especial, el cual dicho sea de paso puede hablar por su cuenta para dar consejos o información a su usuario, permitiéndole a Benson utilizarlo en el capítulo al considerarlo digno luego de conocerlo, logrando a ambos vencer a los malos del episodio al derrotar a todo el escuadrón para finalmente mandar a volar a su jefe con todo y tanque, reflejando el inmenso potencial que ofrecía aquella ropa para volver a un tipo común como Benson en prácticamente un super guerrero. Pero como al final su poder también atraía al peligro, el mismo traje prefirió ser destruido antes de seguir causando problemas, razón por la que lo dejo como un elemento poderoso, pero con algunos notables contras en la práctica. Blow up the Earth with this detonator! Whoa, what? Can he do that? Yeah. Y en la mitad del especial tenemos al detonador de mundos, un pequeño pero potente artefacto que aparece en el capítulo Caballo de Fiesta, siendo usado por el director fiestero para amenazar al caballo 42.699, para que éste complete su prueba escrita o de lo contrario volar a la Tierra con aquella pequeña esfera, la cual pese a lucir inofensiva, tiene el poder suficiente para volar todo el planeta sin dejar rastro. Y si bien como tal nunca se muestra su efecto, el hecho de ser un invento de caballos capaces de viajes espaciales da por sentado su más que temible efecto, el cual al ser de escala planetaria lo vuelve uno de los artículos más peligrosos y devastadores del show, pudiendo en esencia diezmar civilizaciones enteras con una ridícula y pasmosa facilidad, por lo que las manos equivocadas sin duda generaría un caos por todo el espacio conocido. Pero al no tener más impacto más allá de su debut, se queda como un objeto potencialmente abrumador, pero nada más. Y en el cuarto lugar del material tenemos al collar rebobinador y brazalete temporal, dispositivos creados y usados por el profesor Ross durante la cinta de Un Show Más, con el primero haciéndolo un ser virtualmente invencible bajo circunstancias normales, ya que pese a lucir llano y simple, aquel aparato hacía a Ross regresar en el tiempo cada que esté herido de gravedad, para así evitar destinos fatales y volver intacto como si nada, siendo en esencia como el Cosmo Reloj de Timmy, que le dejaba volver atrás cada que éste le daba la gana. ¡Repito! Repetir. ¡No, 2 segundos! ¡Repito! Pero siendo mucho mejor que ese, al no depender de magia inestable, sino de ciencia, haciéndolo mucho más estable y confiable tanto a corto como a largo plazo, lo que sumado al otro aparato, el brazalete temporal, convirtieron a Ross en un peligro latente durante toda su cinta, ya que con él podía saltar entre lugares y épocas a placer, así como teletransportarse al instante en medio de una pelea, volviéndolo un enemigo sumamente molesto al grado de parecer imbatible a primera instancia, necesitando separar su cabeza para así poner fin a sus saltos espaciotemporales del todo. Y si bien parecen inventos insuperables, en la cinta se implican fuertemente que estos dependen de la energía del tiempo nado,
por lo que al necesitar de una variable ajena y contenida, se quedan como unos gadgets ultra convenientes, pero a la vez demasiado condicionados. Y en la medalla de bronce de la lista aparece la caja de Navidad, un artículo visto por primera y única vez en el especial navideño del show, siendo el mayor invento del elfo Quingling, quien buscaba vengarse de Santa con aquel objeto, el cual, a pesar de lucir inicialmente inocente, guarda un inmenso peligro a ser creado con magia oscura, ya que todo aquel que mire en su interior expulsará lo peor de sí a manera de odio y hostilidad, siendo capaz de generar peleas y riñas entre aliados debido a la naturaleza corruptora de la caja, la cual, aparte de tener aquel rasgo, también posee la capacidad de crear el regalo perfecto para cualquiera que la tenga en sus manos, siendo en esencia como una lámpara mágica con sede de deseos, pero estando limitado a un usuario a la vez. Algo visto cuando Quingling deseó borrar la Navidad entera, creando con ello millones de bombas de regalos por el mundo. Mientras que Mordecai deseó unos deslizadores flotantes para así salvar a Rigby y a sí mismo de una caída libre. Reflejando así que pese al gran riesgo que conlleva, la caja es un elemento muy potente capaz de crear casi lo que sea, siendo además ultra resistente al requerir lava ardiente para su destrucción, dejándolo como uno de los objetos místicos más formidables, tanto por su nivel de amenaza, así como por su infinito potencial materializador. Back to this morning. Y en la medalla de plata tenemos a la máquina del tiempo, en específico a la mostrada por Rigby en el capítulo Malveso, la cual, a diferencia de otras vistas, tiene un diseño identificable y un poder y alcance ilimitado, pudiendo viajar a cualquier época o lugar con una gigantesca y absurda facilidad, al grado de generar todo un caos en su debut al involucrar varias líneas alternas y contrapartes de los protas, con un Mordecai viajando por varios capítulos y eventos con tal de escapar de los protagonistas para así llegar con Margarita, mostrando en el proceso una sucesión de cameos y referencias mientras los personajes interactuaban con su historia literal, pero sin llegar a deformar la realidad al solo ir de pasada en cada línea. Y aunque al final la máquina original fue destruida, por suerte su duplicado se conservó y fue clave en salida 9B, donde los protagonistas lo usaron para escapar de Garrett Jr., viajando hacia el futuro para así detener sus malvados planes, aunque a costa de terminar destrozando la máquina por pura casualidad, dejando así esa esfera como el salvavidas definitivo que permitió regresar al parque a la normalidad. Por lo que, debido a ese crucial hecho, sumado a su capacidad para ir a cualquier sitio a placer, dejó a la máquina del tiempo de Rigby en su más que merecido segundo lugar. Y como mención de honor de la lista, tenemos a las tortillas de harina, que si bien pueden considerarse comestibles, el uso que se les dio en su episodio las acopla más como artículos literales, con Mordecai y Rigby dándole un sinfín de funciones luego de perderse en el bosque, que van desde ropa o abrigo para el frío, sandalias para caminar y hasta sogas o redes de pesca para así sobrevivir en la naturaleza, haciéndolas literalmente una navaja suiza con la que los protas aguantaron en el bosque por su cuenta. Y aunque solo fue durante un par de horas, la versatilidad de usos que ofrecieron las dejan como elementos super funcionales, al menos para estándares mundanos o convencionales. Y en la medalla de oro del video no podía estar otro objeto que el poder, el cual es con arrolladora diferencia el artículo más versátil y poderoso del show, siendo esencialmente un fabuloso teclado místico de tono rojo capaz de alterar el tiempo, espacio y la realidad misma, todo a través de tocar sus teclas musicales mientras se pide un deseo a manera de estrofa, pudiendo ya sea convencer a la gente de capricho sin que lo noten, hasta teletransportar cosas o personas a cualquier lugar de la existencia, tal y como se mostró en su debut, donde Rigby mandó a Skips a la luna por accidente, así como también varias de sus cosas y juguetes mientras estaba aburrido cantando solo, e incluso creó sin intención un gran monstruo lunar al combinar a Beef Burrito con los rasgos de los protas, denotando así su ridícula capacidad espacio-temporal sin aparentes limitaciones físicas, siendo un instrumento tremendamente potente que solo debió usarse como último recurso, volviendo a aparecer en un montón de gansos donde fue usado como apoyo combativo para el hiperpato, creando notas musicales físicas que dañaron y abrumaron al mega ganso con facilidad, denotando así que el poder poseía usos tanto combativos así como casuales y hasta de soporte. Y si todo eso no bastara, el poder tiene una última aparición estelar en el episodio final del show,
donde los protas lo utilizaron para viajar desde el primer episodio hasta el combate decisivo entre Papaleta y Antipapaleta, logrando no solo moverse años luz por el cosmos, sino también 6 años al futuro en solo unos instantes, logrando una hazaña casi imposible con la que pudieron volver con Papaleta para así salvar el universo. Y aunque tras eso el poder fue destruido definitivamente, había cumplido con creces su propósito, logrando incluso proteger a los protas de un ataque de borrado usando una barrera de emergencia, dejándolo así como el artilugio más trascendental, no solo por su épico diseño y tremenda capacidad y fuerza, sino por el esencial impacto que tuvo, tanto al inicio como al final, de un show más. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los objetos mencionados es su favorito personal, y si creen que hay algún otro que merecía salir en la lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!